Casos clínicos, así que vamos a ir empezando ya. El, Respecto al temario, ya hemos terminado todo, ya bien saben. Y sus preguntas de parte mía ya están elaboradas. Su examen, si no me equivoco, es opción múltiple, al menos así fue lo que yo hice. Ya no es abierto, por si acaso, era nomás, estaba jugando. ¿Ya? Entonces, es opción múltiple y eso. Hasta el momento va a ser el sábado 27 a las 7 de la mañana. ¿Ya? Estos casos clínicos les va a ayudar también para que se orienten, posiblemente pregúntenlo. Yo no puse caso clínico, pero quizás los otros colegas sí pongan, ¿no? Los otros docentes. Así que tienen que reconocer lo importante es llegar al diagnóstico, más que ser, en los casos clínicos la mayoría se basan en eso, en semiología, llegar al diagnóstico de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, y como ya han tocado respiratorio, la mayoría de los casos clínicos va a ser sobre ese tema, pues, ¿no? Sobre el respiratorio. Y también terminología médica tienen que haber ya estudiado, ¿no? Todo eso es lo que les he enseñado. Ahora, entonces, por ejemplo, uno de los primeros casos que tenemos es el motivo de consulta, es fiebre y tos. Entonces, en la historia clínica tenemos un varón de 35 años, consulta por fiebre de 39 grados centígrados, escalofríos, tos productiva con expectoración amarillenta y dolor torácico derecho de tipo pleurítico desde hace 4 días. ¿Ya? Entonces, siempre lean la clínica, básense en la clínica del paciente, ¿ya? Esta partecita de acá es lo que le da la mayor parte del diagnóstico. Examen físico, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, disminución de la expansión torácica derecha, vibraciones vocales aumentadas en base pulmonar derecha, matidez a la percusión, soplo tubario, crepitantes inspiratorios. Pregunta, dice, ¿cuál es el síndrome pleuropulmonar predominante? Entonces, hablamos de un síndrome de condensación pulmonar. ¿Qué hallazgos ocultatorios es característico de la consolidación pulmonar? El soplo tubario. ¿Cómo se encuentran las vibraciones vocales en esta patología? Se encuentran aumentadas. Entonces, ¿y cuál es el diagnóstico más probable? Que hablamos de una neumonía lobar, ¿ya? Por la clínica que presenta el paciente, una neumonía. Si ustedes dicen por qué hay matidez a la percusión, y van a pensar en un derrame pleural. Pues un derrame pleural no te va a producir expectoración amarillenta, ¿ya? Sí puede haber dolor torácico, ¿ya? Pero tampoco no va a tener escalofríos y fiebre, a menos que sea un empiema. Pero y por más que sea un empiema pleural, no va a presentar una expectoración amarillenta el paciente. Entonces, más nos da hacia una neumonía lobar, ¿ya? En un segundo caso clínico, tenemos un motivo de consulta, una disnea progresiva. Entonces, historia clínica, mujer de 60 años con antecedente de insuficiencia cardíaca. Presenta disnea progresiva y sensación de pesadez en hemitórax izquierdo. Al examen físico tenemos una disminución de movimiento respiratorio del labio izquierdo, matidez intensa a la percusión, vibraciones vocales abolidas, murmullo vesicular abolido. Entonces, pregunta, ¿cuál es el síndrome pleural presente? Ahí hablamos de un derrame pleural. ¿Cómo se encuentran las vibraciones vocales? Se encuentran abolidas. Aquí dice matidez intensa, la percusión, ese es un dato, ¿ya? Y el murmullo vesicular abolido. Entonces, nuestro diagnóstico es un derrame pleural izquierdo. Recuerden que también está el tipo exudado y transudado, lo que les he explicado. Y importantísimo lo que dice aquí, el antecedente de insuficiencia cardíaca. Entonces, eso te da qué tipo de exudado sería entonces. Es igual hablando de una
insuficiencia hepática por extravasación de líquido, fuga de tercer espacio, por una hipoalbuminemia en caso de una hepatopatía, un síndrome ascítico o una insuficiencia hepática. Entonces, un derrame de pleural izquierdo. Entonces, ¿qué tipo de derrame sería este? ¿Trasudado o exudado? Vamos, ¿alguien sabe? Es de tipo trasudado, ¿ya? Caso clínico número 3. Motivo de consulta, dolor torácico súbito. Historia clínica, varón de 22 años, alto y delgado, presenta dolor torácico súbito y disnea tras realizar actividad física. En nuestro examen físico tenemos taquipnea, expansión disminuida del lado derecho, hipersonoridad a la percusión, ¿ya? En alguna literatura dice timpanismo a la percusión, también puede ser válido. Entonces, vibraciones vocales abolidas, ausencia de murmullo vesicular. Entonces, pregunta, ¿cuál es el síndrome pleuropulmonar? Es un síndrome del neumotórax. ¿Qué llago destaca la percusión? Lo que acabamos de decir, la hipersonoridad. ¿Ya? ¿Cómo están las vibraciones vocales? Aquí se encuentran abolidas. Entonces estamos hablando de qué tipo de neumotórax, un neumotórax espontáneo. Porque si le demostrar aquí que hay un antecedente de traumatismo, ya un trauma de tórax, ya sea abierto o cerrado, puesto sería este un neumotórax hipertensivo de origen traumático, ¿ya? Entonces, en este caso es un neumotórax espontáneo. ¿Y cuál es la causa de un neumotórax espontáneo? En un paciente joven, posiblemente la ruptura de una agulla gástrica por una TB, ¿ya? Una TB pulmonar. Entonces, sí sería otro caso clínico, pero este basado más que todo en lo que es el neumotórax, ¿ya? La clínica es importante y el examen físico, nunca se olviden, de la disnea, taquipnea, la hipersonoridad a la percusión, la expansión disminuida en el lado que está afectado y las vibraciones vocales. ¿Cómo examinan las vibraciones vocales? Que esto también es pregunta de examen, por si acaso. ¿Cómo examinan las vibraciones vocales de un paciente hablando de semiología de tórax? ¿Alguien? Se lo examina mediante lo que es la palpación, ¿cierto? Vemos lo que es las vibraciones vocales. Entonces, caso clínico 4. Motivo de consulta. Episodios recurrentes de dificultad respiratoria. Historia clínica. Mujer de 19 años con antecedentes de alergia. Presenta episodios de disnea, tos seca y sibilancias nocturnas. ¿Ve? Es importante, como le digo, básense en la clínica, examen físico y los antecedentes. Ya te dice que tiene alergias, episodios de disnea, tos seca y sibilancia nocturna. El examen físico durante la crisis presenta taquipnea, expiración prolongada, uso de músculos accesorios, ¿ya? Sibilancias difusas bilaterales a la ocultación. O sea, ¿qué tipo de ruido respiratorio anormal presenta? Que el ruido respiratorio es la sibilancia. ¿Ya? Entonces, ¿en qué fase respiratoria predomina? En la expiración, pues expiración prolongada. Entonces, ¿y cuál es el diagnóstico probable? Un asma bronquial. Entonces, ¿y qué síndrome funcional está presente? Es un síndrome obstructivo, ¿ya? Recuerden que el asma está incluido dentro de las patologías obstructivas por la hipersecreción de moco. Entonces, una patología obstructiva a nivel bronquial, a diferencia del EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, el EPOC y el enfisema también son patologías restrictivas, obstructivas a nivel pulmonar, ¿ya? En este caso, tenemos motivo de consulta, tos crónica,
En la historia clínica nos va a decir un paciente varón de 68 años, fumador de 40 paquetes de cigarrillos, con tos productiva y disnea progresiva. El examen físico tenemos un tórax en tonel, disminución global del murmullo vesicular, la ocultación, expiración prolongada, sibilancias dispersas. Entonces, en este caso las sibilancias no son de predominio en en todo el campo pulmonar. Entonces, ¿qué deformidad torácica se observa? Tórax en tonel. ¿Qué síndrome funcional presenta? Un síndrome obstructivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Un EPOC. ¿Ya? Entonces, ¿qué factor de riesgo destaca en este paciente? Los antecedentes. En este caso, un antecedente higiénico-dietético, se podría decir, este, o que no es patológico, que es el tabaquismo, ¿ya? Por los hábitos que él ha tenido. Entonces, todo esto es más relacionado a su diagnóstico, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? Entonces, otro motivo de consulta, otro paciente, tenemos tos persistente. En historia clínica, paciente varón de 40 años, con tos de más un mes de evolución, pérdida de peso, sudoración nocturna y hemoptisis ocasional. En el examen físico vemos crepitante en el vértice pulmonar derecho, disminución del estado nutricional, febrícula, ¿ya? Entonces, como les dije, la mayor parte del diagnóstico siempre se lo va a dar la clínica, ¿ya? Tos de más de un mes de evolución, la pérdida de peso, la sudoración nocturna o diaforesis y la hemoptisis. ¿Qué síntomas respiratorios tiene importancia epidemiológica? La tos crónica y la hemoptisis, ¿ya? ¿Por qué importancia epidemiológica? Porque su vía de contagio son las gotitas de flujo. Entonces, ¿qué síndrome general presenta? Un síndrome constitucional. ¿Por qué síndrome constitucional? Por la pérdida de peso, ¿ya? Y eso va a llevar a una desnutrición crónica. Entonces, síndrome constitucional, ¿ya? ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ante qué patología estamos más presentes? A una tuberculosis pulmonar, ¿ya? Entonces, nuestra sospecha clínica sería una tuberculosis pulmonar. ¿Y cómo confirmaríamos esta sospecha? Con una vaciloscopía, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, no se olviden, la vaciloscopía es la que te da, ¿ya? Entonces, otro diagnóstico, tenemos motivo de consulta, disnea posoperatoria, ¿ya? Que esto es frecuente, esto de acá. Historia clínica, paciente 55 años, operado hace 48 horas de una cirugía abdominal. Al examen físico vemos que hay una disminución de la expansión torácica derecha, matidez a la percusión, vibraciones vocales disminuidas, murmullo vesicular disminuido. Entonces nuestra pregunta, ¿cuál es el síndrome pleuropulmonar? Un síndrome atelestásico, una atelestasia, ¿ya? Cirugía reciente, vemos con el factor predisponente, ¿ya? ¿Y qué diagnóstico es probable? Una atelectasia pulmonar. Entonces, ¿y qué medida preventiva pudo evitar esta complicación? Una fisioterapia respiratoria. Entonces, usualmente esta línea postoperatoria son asociadas usualmente a lo que son complicaciones más que todo anestésicas por un barotrauma, un exceso, que hay una dilatación excesiva a nivel de lo que son los bronquios. Entonces le produciría lo que es una atelectasia pulmonar, es decir, que es el colapso parcial o total de lo que es una parte del pulmón o un lóbulo, que ocurre cuando hay una disminución de los sacos alveolares, estos se desinflan y pierden su volumen. Entonces, como le dije, secundario a un barotrauma en una intubación orotraqueal. ¿Ya? Entonces, otro cuadro clínico que suele ser similar a un paciente postoperado de cualquier tipo de cirugía, que presenta una disnea postoperatoria de inicio súbito,
¿ya? Entonces, una disnea asociada a cianosis y dolor torácico, entonces puede ser relacionado a y el antecedente también de una antecedentes cardíacos o obesidad también podemos sospechar de un tromboembolismo pulmonar, un TEP, ¿ya? Entonces, usualmente eso sería la causa más frecuente. La por atelectasia, por barotrauma, es muy rara, pero es más frecuente por una pacientes obesos y con antecedente cardíaco, la disnea postoperatoria por un tromboembolismo pulmonar. Entonces, caso clínico número 8, motivo de consulta, expectoración abundante. Historia clínica, mujer de 45 años, con historia de infecciones respiratorias recurrente, refiere expectoración purulenta abundante, especialmente por las mañanas. Al examen físico vemos estertores gruesos persistentes, tos productiva frecuente. Entonces, nuestras preguntas, ¿qué característica tiene la expectoración? Es purulenta y abundante, ¿ya? ¿Qué ruido adventicio es frecuente? Los estertores, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro diagnóstico probable? Una bronquiectasia. ¿Y qué antecedente favorece a esta bronquiectasia? Las infecciones recurrentes, ¿ya? Entonces, puede ser secundario también estas infecciones recurrentes a lo que son infecciones respiratorias del tracto superior, ¿ya? Que son maltratadas o al tracto inferior con una bronquitis crónica también, ¿ya? El caso clínico número 9, motivo de consulta, disnea súbita, ¿ya? Historia clínica, mujer de 50 años, inmovilizada durante 2 semanas por fractura de miembro inferior, presenta disnea súbita, dolor torácico y taquicardia. Entonces, al examen físico hay taquipnia, saturación de oxígeno disminuida, auscultación pulmonar poco llamativa. Entonces, ¿cuál es el principal factor de riesgo en esta paciente? Es la inmovilización, ¿ya? Entonces, todo paciente que es postoperado tiene que movilizarse, ¿ya? Y ¿qué diagnóstico sospecha de una embolia pulmonar? Es decir, un tromboembolismo pulmonar, lo que les acabo de mencionar. Pacientes mayor de edad, que sean obesos, con antecedentes cardíacos, cirugías traumatológicas también de los miembros inferiores, ¿ya? Esto se produce, ¿por qué? Porque hay un trombo o émbolo que migra de los miembros inferiores hacia lo que es el corazón y por la circulación del pulmonar, del ventrículo derecho, pasa a nivel pulmonar y te produce un tromboembolismo. Si no le produce un infarto, le puede producir un tromboembolismo o un accidente cerebrovascular. Entonces, hablamos de una embolia pulmonar. ¿Qué características semiológicas suele presentarse? La disnea súbita. Entonces, siempre el parámetro es paciente postoperado, ya de cualquier causa, con disnea de inicio súbito, sospechar siempre de un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué puede ser difícil el diagnóstico clínico? Ya, porque el examen físico frecuentemente es inespecífico. Nos apoyamos en métodos de imagen para diagnosticar el tromboembolismo pulmonar y de laboratorio. ¿Y qué es lo que pedimos en estos casos? Hacemos una tomografía, lo ideal es una tomografía de tórax con contraste, ¿ya? Y en laboratorio un dímero D, ¿ya? Entonces, y enzimas cardíacas, troponinas y todas esas cosas, ¿no? Ahora, pasamos a otro caso clínico. Motivo de consulta, disnea progresiva, historia clínica, varón de 70 años con disnea de esfuerzo progresiva y tos seca crónica, examen físico, taquipnia, acropaquias, crepitantes inspiratorios finos bivasales, que es tipo velcro. Pregunta, ¿qué alteración digital presenta? La acropaquia o dedos en palillo de tambor, ¿no? ¿Qué hallazgo ocultatorio es característico? Los crepitantes tipo velcro. Entonces, ¿qué síndrome funcional predomina? Un síndrome restrictivo, ¿ya? No confundir restrictivo con obstructivo.
¿ya? Entonces, ¿y cuál es el diagnóstico más probable? Hablamos de una fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, la disnea con de esfuerzo progresivo, ya una tos seca crónica y el antecedente que es un paciente de la tercera edad, ya varón, o sea, es decir, un cuadro crónico, ya los tejidos están todos fibrosados. Entonces, hablamos de una fibrosis pulmonar. Caso clínico número 11 tenemos dolor torácico como motivo de consulta. El paciente le va a referir que tengo mucho dolor en el pecho desde hace unas 2 horas. Entonces, historia de la enfermedad actual, varón de 58 años, hipertenso y fumador desde hace 30 años, refiere dolor opresivo retroesternal de inicio súbito mientras caminaba. El dolor se irradia hacia el brazo izquierdo y se acompaña de una sudoración profunda y náusea. E incluso estos pacientes pueden tener dolor abdominal por irradiación en epigastrio. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? El dolor en el pecho, ¿cierto? El dolor torácico. Identifica los elementos de la enfermedad actual. ¿Cuáles serían nuestros elementos en estos casos? El dolor opresivo retroesternal de inicio súbito, ¿ya? Y la irradiación en el brazo izquierdo, que es patognomónico de una enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué antecedentes personales son relevantes? Lo que es fumador, ¿ya? Y lo hipertenso, fumador y hipertenso. Entonces, nuestra sospecha clínica en este paciente es un infarto o de miocardio. Entonces, la clínica que presenta el paciente y los antecedentes, sospechar de un infarto agudo de miocardio. Caso clínico número 12, tos persistente, motivo de consulta, dice, tengo tos desde hace 3 semanas. Historia de la enfermedad actual, mujer de 35 años, que presenta una tos productiva con expectoración amarillenta, de predominio nocturno, acompañado de febrícula y una pérdida de 3 kilogramos de peso en el último mes. ¿Ya? ¿Cómo describiría el síntoma principal? Entonces, el síntoma principal, ¿cuál es? Es la tos productiva con expectoración amarillenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos nos faltan aquí? Aparte de lo que es la tos, la expectoración, hay que preguntar si presentaba restos de sangre, porque una de las características de una tuberculosis pulmonar es la hemoptisis, ¿ya? Entonces, si no presenta eso, puede ser un sintomático respiratorio, ¿ya? O si no, una tipo de neumonía, pero más apunta por la clínica a a, a una tuberculosis. También hay que preguntar si ha presentado diaforesis o la sudoración nocturna. ¿Y qué antecedentes epidemiológicos investigaría en este paciente si ha estado en contacto o no con una persona o paciente con tuberculosis pulmonar? ¿Ya? Siempre es importante preguntar el antecedente. Si no ha estado en contacto con nadie, pues las probabilidades son muy pocas y más podría ser una neumonía. Caso clínico 13, disnea. Motivo de consulta, me falta el aire, doctores. Entonces, historia de la enfermedad actual, mujer de 68 años, con antecedentes de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Refiere disnea progresiva desde hace una semana, ortopnea y edema de miembros inferiores. Entonces, las preguntas, ¿qué antecedentes son relevantes en este paciente? La insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza la disnea? Por ser una disnea progresiva, ¿ya? Ortopnea en reposo, en medianos o pequeños esfuerzos podría ser, ¿ya? Y en este paciente, otro signo es que tiene edema en los miembros inferiores. Entonces, todo esto es desencadenado, la disnea, por una insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, la disnea puede ser de grandes esfuerzos, como correr, de medianos esfuerzos, como caminar, y de pequeños esfuerzos, como simplemente levantarse de la cama. ¿Ya? Entonces, todo esto es consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Pues, entonces, ya saben que la disnea no solamente es por patología pulmonar, sino también puede ser por patología cardíaca. Caso clínico 14, polidipsia y poliuria. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué le meto también estos casos, esta parte de caso clínico? Porque es dentro de la terminología médica, ¿no? Entonces podrían preguntarle, tengo mucha sed y orino mucho, dice el paciente. Varón de 47 años que presenta un aumento progresivo de la sed y de la frecuencia urinaria desde hace 3 meses y refiere pérdida de peso no intencionada de 5 kilogramos. Entonces, nuestra pregunta, ¿qué síndrome clínico sospechamos? Pues un síndrome metabólico se llama, ¿ya? Es decir, una diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, ¿qué antecedentes familiares son relevantes? Si hay antecedentes de diabetes en la familia, ¿ya? Entonces, la clínica que presenta el paciente están dentro de las 5P, ¿no? Para diagnosticar una diabetes mellitus. ¿Cuáles son? Polidipsia, poliuria, polifagia, la pérdida de peso, ¿ya? Y prurito, ya que es una picazón que le aparece al paciente, ¿no? Como un escozor, se podría decir. Entonces, este, esas son para por eso diagnosticar una diabetes mellitus. Ahora, caso clínico 15, hematuria. Motivo de consulta, he visto sangre en mi orina. Entonces, él ya le está mencionando que la ha visto. Entonces, recuerden que hay dos tipos de hematuria, como ya le he explicado. Hematuria microscópica y hematuria macroscópica. ¿Ya? Entonces, paciente varón de 62 años, fumador, refiere hematuria macroscópica indolora de 3 días de evolución. Entonces, pregunta, ¿qué datos son indispensables en la anamnesis? Lo que es el antecedente, el paciente que es fumador, la edad, ¿ya? Y lo más importante es que es un sangrado sin dolor. Usualmente todo sangrado que es indoloro es una sospecha de un posible cáncer, ¿ya? Doctor, Entonces, sí, doctor, ya, créenlo uno nuevo, ya vamos a ah, acabar, ya nos falta mucho, no, ¿ya? de Listo.